Buenas tardes, vamos a empezar la clase 2 de Ingeniería de Calidad tocando los temas de inspección, control de calidad y aseguramiento de la calidad. Vamos a hacer un repaso de los avances de la calidad sobre los distintos cambios conceptuales a lo largo del avance histórico, los cambios de modelo que surgieron y algunas formas operativas. Primero empezamos con la inspección, que era tomar la pieza al final de la línea. Entonces la inspección tomaba decisiones directamente sobre aceptar o no un determinado producto después de haber pasado por toda la línea de proceso, y al final se le hacía la inspección final. Entonces tenía muchas piezas que eran rechazadas y tenía por lo tanto altos costos de la no calidad. Se controlaba un poco si estaba dentro de las tolerancias superior e inferior dentro de lo que eran los requisitos o especificaciones. Entonces era el tipo discrecional porque tomamos directamente, aceptábamos o rechazábamos cada una de las piezas. Entonces el control era más sobre la calidad del producto. Después, en una segunda etapa, avanzamos sobre el control estadístico de procesos, utilizando entonces cartas de control o métodos estadísticos, donde controlábamos la calidad del producto y la calidad del proceso en determinados puntos especiales, donde se controlaba algún tipo de características que tenían que ver con características medibles por variable o por atributos. Entonces se comparaba con un valor estándar y si estaba dentro de los valores se tomaba una decisión de corregir o no el proceso, si estaba dentro de lo que eran los límites superior o inferior del proceso, y si había piezas que estaban fuera, se empezaba a ver una cierta tendencia a salir de control, había que tomar acciones. En una tercera etapa pasamos al concepto de aseguramiento de la calidad o control de la calidad. Estaba muy relacionado a la implementación de la familia de normas ISO 9000, específicamente la certificable, la ISO 9001-2015, donde asegurábamos principalmente que que se cumplieran los requisitos de los productos, dando confianza a que se cumplan esos requisitos establecidos. Se aseguraba un poco la calidad o la estandarización de los procesos, cuidando un poco los costos de la no calidad. En una cuarta etapa tenemos la calidad total al estilo japonés en toda la organización, que tenía sus siglas CWQC, donde tenía un concepto más amplio en toda la organización, como dijimos, y también se empezó a hacer el control o las medidas externas después que salía el producto por fuera de la fábrica, con medidas externas sobre la medición de la satisfacción del cliente con distintas metodologías, como podemos mencionar la metodología CERQUAL y medición de las percepciones, CERPER. Por último, la gestión de la calidad total, GST, estaba basado en el modelo de excelencia de la calidad, el modelo europeo EFQM, donde teníamos en cuenta medidas externas e internas, satisfacción de los socios de parte, los resultados económicos y cómo estábamos en la relación competitiva. Bueno, dentro de estos enfoques tenemos la inspección, que tenía una orientación pasiva porque directamente tomaba decisiones sobre el producto final. El control estadístico, que era el CEP, que tomaba decisiones reactivas en el producto, en el producto y en el control del producto y de los procesos. El control CST, basado en el concepto de aseguramiento de la calidad sobre el sistema de gestión de calidad en todas las áreas de producción, principalmente la mejora y la gestión de los procesos. Después teníamos el control de calidad amplio, al estilo japonés, que era un sistema preventivo, donde teníamos el concepto conjunto de cliente externo e interno. Nos basamos también en la gestión de los procesos
calidad en toda la organización y se cuidaba los costos de la no calidad. Por último, el control de la calidad total en Occidente tenía una mirada proactiva donde se buscaba la calidad interna y externa, la creación de valor, extendiendo un poco a todos los socios de parte de la organización. Acá hacemos como un repaso, la inspección de la calidad, identificación de los productos conformes y acciones correctivas, el control estadístico, como dijimos, buscar fuentes aleatorias y crónicas de variabilidad, el control de calidad total en todos los departamentos, auditoría, aseguramiento de calidad de diseño, actitud para el uso, planificación y mejora continua, el control de calidad en el sentido amplio en todas las actividades de la cadena de valor, implicación de las personas, todas las prácticas de control de calidad total. Y por último, la gestión de la calidad total tenía el enfoque en cliente, mejora continua, extensión de todo el sistema de valor, liderazgo, prevención, medidas de desempeño con todos los socios de partes y la implicación de las personas en toda la organización. Bueno, acá tenemos los dos modelos, el primer sistema de inspección final, donde detectamos los productos buenos de los productos que había que hacer reprocesar y después teníamos los altos desperdicios. Y la visión nueva con la filosofía de control preventivo, evitando el desperdicio y siendo más fiable, donde tomábamos valores con indicadores del proceso y con esa información tomábamos acciones sobre el proceso y con estas medidas correctivas que buscábamos la fuente de variabilidad que estaban relacionadas a estas 6M: mano de obra, máquina, material, método, medio ambiente y mantenimiento. Bueno, el control de la calidad, sus conceptos principales son que es un sistema de método de producción que genera bienes o servicios de calidad que sean acorde a los requisitos de los clientes o consumidores. Bueno, Ishikawa también decía que practicar el control de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar para que el producto sea económico, útil y siempre satisfactorio al consumidor. O sea, con el concepto de agregar valor a todos los puntos de las actividades. Y teníamos un poquito también el concepto de control abarcativo de la calidad o control de calidad integrado o amplio, donde teníamos también el control integral de costos, precios y utilidades y también sobre el volumen de producción, ventas y nos aseguramos también las fechas de entrega. Vamos a ver un poco la naturaleza del control de calidad que tiene que ver con el proceso, que hay 4 elementos básicos, que es establecer un estándar de comparación sobre un determinado atributo o característica deseada, se mide el resultado al aplicar sobre el proceso, se determina y analiza qué desviación hay entre el estándar y el resultado, y de acuerdo si nos alejamos de dicho valor, tomamos acciones correctivas. Entonces el control va a ser una herramienta fundamental para garantizar los resultados obtenidos entonces con respecto a lo planificado. Bueno, vemos un sistema productivo donde tenemos el proceso de fabricación, su conversión con materiales de entrada, materiales e insumos, el control en sí del proceso y el control sobre las salidas del producto terminado. Vemos que hay variaciones en cada uno de estos 3 puntos. Entonces, por eso tenemos en las entradas tenemos que controlar, saber con precisión las especificaciones requeridas de la materia prima, partes e insumos y suministros. Las especificaciones en sí del control del proceso y del producto en cada una de las operaciones del proceso de fabricación y después, por último, las especificaciones del producto terminado. Bueno, vamos a ver que las especificaciones o estándares de calidad se van a dividir en forma general en 2 categorías. Vamos a ver que por su naturaleza se van a dividir en características por atributos o por variables. Y en una segunda medida por su grado de criticidad en cuanto a los defectos, que puede ser crítico, mayor o menor.
Vamos a ver las características entonces referidas a los atributos, que son aquellas características que se expresan como cualidades. Entonces, no son medibles cuantitativamente, sino que tienen que ver con características visuales o sensoriales, si es bueno o malo, si se rechaza o no, o con algún tipo de calibre especial, pasa o no pasa, donde tenemos una determinada medida calibrada, entonces lo sometemos a un eje sobre si este es apto o no, se toma una decisión si se acepta o no esa pieza o producto, como defectuoso o no defectuoso, si pasa por ese calibre. Y después tenemos por variable, que está basada en una escala continua de medición, que es la que todos conocen. Entonces vamos a ver unos ejemplos por variable y por atributos. Por variable sería medir el diámetro de una pieza, la temperatura, un horno, etc. En cambio, por atributos tendríamos medir una pieza con un tipo de calibre pasa o no pasa para determinar si se encuentra dentro de las tolerancias. Otra forma es determinar la tasa o fracción de defectos en una determinada muestra, o el número de defectos que tiene sobre un determinado producto de un automóvil, por ejemplo, la cantidad de rayas que puede tener sobre, o la cantidad de poros eh, posibles, una determinada soldadura, un número de imperfecciones en una determinada superficie, que pueden ser manchas o fallas que tengan por unidad de medida. En este caso, para la producción de alfombras, entonces se toma el número de imperfecciones por metro. Bueno, entonces dijimos que algunas características por atributos. Ejemplos de atributos: una lámpara de LED que enciende o no, el cilindro patrón pasa o no pasa por un determinado hueco de una pieza, o un eje. Acá tenemos un ejemplo sobre un manguito de acople entre el motor y una bomba centrífuga, entonces se controla con una ayuda visual para determinar los defectos en la soldadura de ese cordón, de ese manguito de acople entre el motor y lo que es la bomba en sí. Entonces, de acuerdo a si la soldadura está completa, incompleta, si es soldadura porosa o no, si hay exceso de soldadura, si hay soldadura con poros, etc. Y por variables son las que se pueden medir y se expresan por una unidad de medida específica, por ejemplo, el diámetro de un eje en milímetros, el peso de un determinado cojinete, contenido de grasa en una determinada bebida láctea, etc. Ahí vemos los distintos instrumentos de precisión, llámese calibre, micrómetro o una balanza de precisión, en este caso digital. Vamos a ver la clasificación de los defectos, siendo que el defecto, por la definición del vocabulario de la norma ISO 9000, dice que el defecto es una no conformidad relativa al uso previsto o especificado. Entonces vamos a clasificar los defectos en críticos, mayores y menores. Entonces los críticos tienen que ver, por ejemplo, con una determinada gaseosa, que nos venga esa gaseosa sin gas, entonces es muy crítico. En cambio, un defecto mayor puede ser el nivel de llenado sobre esa determinada gaseosa, que nos venga menos, y un menor sería una pequeña falla que tenga en el diseño de la botella. Entonces, el crítico es entonces el que se puede producir o puede ocasionar condiciones peligrosas sobre ese determinado producto, que puede impedir el funcionamiento normal de ese producto, que puede depender sobre la seguridad del personal. Puede ser roturas, productos pegados, arrugados, manchas, fallas en el troquel o falta de información sobre el panel de un producto, o información que no se pueda leer. Los defectos mayores, que sin ser crítico tienen la posibilidad de ocasionar algún tipo de falla, que materialmente nos reduce un poco también la utilidad para la cual se define, pero no es tan determinante como el defecto crítico. Los ejemplos tradicionales puede ser un estuche mal troquelado, que afectan la funcionalidad del estuche. Acá puede ser los ejemplos: falta de barniz, código de barras
con baja lectura, manchas o poros sobre la tapa o sobre alguna parte del producto, registro de impresión desplazados o difusos, estuches mal propelados, como dijimos. Hay distintos ejemplos de fallas en la tapa o en el pico vertedor. Y el defecto menor es el que no reduce materialmente la utilidad de la unidad con el fin al cual está destinado, pero sí un pequeño efecto sobre, hay muy poco sobre el funcionamiento en sí, pero incide un poco sobre pequeños efectos sobre la impresión de puntitos sobre un determinado cartel o registro o envase, o falta de brillo, fuera también los registros, leves cambios de colores, sobre todo sobre el estado del envío, también que pueda haber embalajes rotos, son considerados defectos menores. Acá también vamos a algunos defectos que pueda haber acá en la información nutricional, si es o no un producto sin TAC, que traiga o no traiga la información, puede haber defectos mayores, menores o críticos, que puede ser los defectos mayores sobre la parte de maquinado, fuera de las dimensiones, recocido deficiente. Sobre la apariencia puede ser algún tipo de defecto mayor, rebabas, arrugas, etcétera, y puede ser algunos puntos negros o problemas de terminación, pueden ser defectos menores. Entonces, eso nos va a fijar un poco la cantidad de efectos críticos que se puede definir con el cliente, que lo llamamos el AQL. Si lo definimos para un defecto mayor que sea entre 0 y 1, significa que puede haber un defecto por cada 1000 unidades. A los defectos mayores se le puede tolerar entre 0,4 y 2,5, o sea, hasta 2,5 defectos por cada 100 productos, y defectos menores entre 4 y 6,5 por cada 100 unidades. Eso lo vamos a ver bien en las siguientes clases, clase 3 o 4. En el ejemplo de la actividad 1 vamos a identificar entonces los defectos críticos, defectos mayores y defectos menores sobre este ejemplo de un calzado, sobre una zapatilla, donde van a clasificar un poco los tipos de efectos que pueden observar. Vamos al tema de aseguramiento de la calidad. La norma 9000-2015 en su punto 336 nos dice que es parte de la gestión de calidad enfocada a proporcionar entonces confianza que se cumplen los requisitos de la calidad. Entonces, todas aquellas acciones planificadas y sistemáticas para dar confianza, entonces que se cumple el servicio o producto. Y también requiere una evaluación continua de todos los factores que van a afectar la calidad. Ya sabemos, mediante las distintas auditorías de parte o las auditorías periódicas de primera, segunda o tercera parte. También sirve como herramienta de gestión. Se enfoca, como dijimos, en garantizar de forma planificada los servicios prestados a los clientes que están en línea, y que se enfoca en la planificación de las acciones sistemáticas, en el uso de funciones del producto que incorporen la calidad. La extensión de las actividades en la planificación, organización y control en todos los componentes, en todos los miembros también de la organización, para permitir entonces que salgan estos productos conformes. Y también todo lo que tenga que ver el aseguramiento al cliente cuando sale fuera de la fabricación, o sea, las atenciones de postventa y posgarantía. El aseguramiento entonces de la calidad es un enfoque de la gestión de calidad que garantiza fiabilidad, la conformidad con las que se va a cumplir las especificaciones o requisitos, y que sea apto para el uso, o sea, tiene que tener lo que se llama la calidad funcional. Se debe asegurar que realiza bien las funciones principal para la cual ha sido diseñado. Definir también las especificaciones que se deben cumplir, que parte de las necesidades que debemos estudiarlas para poder después definir en requisitos y funciones
del producto. Entonces, las actividades que vamos a asegurar son la calidad en el diseño, identificación entonces de las verdaderas necesidades para poder diseñar bien, la calidad en los procesos, hacer bien los procesos productivos para garantizar los atributos, conformidad, o sea, continuidad y cumplimiento de especificaciones, calidad de servicio al cliente, calidad con los proveedores, establecimiento de procedimientos para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y después, por último, la cultura de la calidad en toda la organización. Todas las acciones orientadas a la cultura de la calidad y mejoramiento en todos los niveles de la organización. Acá vemos un poquito el resumen: la calidad en la idea, en la concepción, la investigación de mercado, la calidad en el diseño, en la calidad de la entrega, en la calidad de la conformidad, y después tenemos la evaluación de la calidad percibida con respecto a la calidad del producto. Bueno, vemos los enfoques del control de la calidad, las inspecciones y el control estadístico de proceso. Vamos a definir el concepto de inspección, que es el objetivo básico, es evitar que los productos defectuosos o no conformes lleguen al cliente. Consiste en establecer como primer punto las especificaciones de calidad del producto, y dentro de los alcances tenemos no solo una actividad de información, sino de decisión. Acá inspeccionamos, aceptamos, rechazamos o mandamos a reproceso a un determinado producto, y también a las acciones estas correctivas o correctoras. La norma lo define como la determinación de la conformidad con los requisitos especificados. Entonces, partiendo del concepto de la norma, hay una serie de operaciones para el proceso de inspección, que son la interpretación primero de lo que es las especificaciones o requisitos, el muestreo, la medición de esas características, la comparación de lo interpretado con lo medido, hacemos un juicio con respecto a cómo estamos, con respecto si estamos por arriba o por debajo, o estamos bien con respecto a esa comparación, hacemos un juicio de conformidad y luego registramos los datos obtenidos. Entonces acá vemos básicamente el proceso de producción con su inspección, y ahí tenemos separando los productos defectuosos: algunos son desechados, otros son reprocesados y van a desperdicio. De ahí separamos los productos buenos que llegan a los clientes. Se define también como la acción de medir, examinar, ensayar y verificar todas las características del producto o servicio y comparado con requisitos especificados. Acá vemos distintos ejemplos en distintos rubros de la industria. En el sector automotriz, realizar inspecciones en el ensamblaje, las piezas del vehículo, defectos en el estampado, mecanizado, pinturas, etc. En los alimentos, en la selección de frutas, en los cierres de latas, en los embalajes, en los metales, el exceso o defecto de material en las fundiciones, en la parte electrónica, el control riguroso de soldadura y ensamblaje, en la parte de plásticos, se controla la velocidad, temperatura, inyección de plástico, etc. En cuanto a la inspección final, también se realizan auditorías sobre el producto final justo antes de la entrega, y se reducen estas inspecciones a medida que se logra un buen control durante el proceso. La tendencia entonces es incrementar la automatización y establecer convenios y relaciones con el proveedor, de manera que ya no vaya respetando todas las especificaciones que le pidan. Y lo que se busca es el estado de autocontrol de los operarios, que actúen y hagan el automantenimiento o la autocorrección. Los tipos de inspección: vamos a ver la inspección por variable, donde se mide una o más características mediante un instrumento de medición, mediante un sensor. Inspección por atributos, donde se inspecciona ciertas cualidades para determinar si concuerda o no con el estándar de calidad y se acepta o pasa o no pasa. Si entendemos entonces que la gestión de la calidad total es vital para las personas en relación a lograr la calidad del proceso y producto,
Es importante entonces el concepto de autocontrol mediante un concepto que fue introducido por Cóndor en el año 1999, donde se determinó que el desempeño de determinado trabajador también en su paso del hacer también pasa por este ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. Entonces acá tenemos el PDCA, cuando el operario hace también pasa por este PDCA, un chequeo que él puede hacer algún tipo de acción de manera de favorecer a que se cometan menos errores, de hacer en forma automática al eh, hacer el autocontrol o la inspección. Vamos a los errores de la inspección. Vamos a tener dos tipos de errores, el error tipo 1 y el error tipo 2. El tipo 1 es rechazar el producto siendo este correcto, y el error tipo 2 es aceptar productos no conformes cuando no se encuentran dentro de los parámetros. Dentro de lo que apunta Ishikawa en su principio de calidad, dice que se utiliza la inspección para pruebas destructivas, para inspección de productos de gran longitud y de grandes cantidades. Otras situaciones donde tenemos inspección por muestreo sería para reducir los costos de inspección de un 100%, entonces saco muestras en procesos dotados de varias áreas o varios sectores donde tengo que inspeccionar por presión del fabricante o del consumidor y en procesos erráticos. Vamos a ver los distintos factores de errores. Vamos a hacer como un resumen de estos factores de errores de la inspección. El A sería exigir o elegir, mal las características a inspeccionar, o sea, una adecuada también ubicación de los puntos de inspección. Habitualmente hay 5 puntos donde debemos considerar los puntos de inspección, que sería anterior o al final de una operación costosa y reversible, donde se tenga que calibrar la máquina, donde se realiza operaciones de alta calidad, en puntos lógicos de observación del proceso, en operaciones que requieren algún ajuste o regulación tecnológica especial, y también en la manipulación, almacenamiento, embalaje y expedición de materiales. El error tipo 2 es la inapropiada determinación de la tipología de inspección en cada punto de inspección. Entonces se elige mal muchas veces lo que se inspecciona, por atributos o por variables. Se establecen mal las características cualitativas o cuantitativas que vamos a elegir. Otro error es la elección inadecuada del tamaño de la muestra. El tamaño es primordial entonces para determinar la seguridad de si se encuentra o no bajo control del proceso. Generalmente hay inspecciones que necesitan el 100% cuando son productos especiales o complejos. Pero normalmente sacar una muestra que se debe calcular con respecto al tamaño del lote. Otro es marcar la frecuencia que se debe traer la muestra. Por ahí la frecuencia, cuanto más inestable o errático es, necesita una mayor frecuencia de toma de datos. También esta naturaleza exige un análisis de variancia del proceso, también la capacidad del proceso, e inclusive incluye también la parte de diseño experimento. Otro de los factores es la determinación de cómo registramos o procesamos los datos, ¿no es cierto? Si es con un fin preventivo, utilizamos gráfica de control, utilizando características por variable o por atributos. Había gráfico de control por variable y por atributos, a fin de aceptar o rechazar un determinado lote muy grande. Entonces se saca muestra y se hace un determinado plan de muestreo, en la cual entonces se debe también utilizar tabla especial. Entonces se debe planificar y llevar también un registro, procesamiento de esa información para que sea adecuado las decisiones que vamos a tomar. Pasamos a lo que es medición y seguimiento. Eso tiene que ver con el punto 9.1 de la norma 9001-2015, donde estos métodos
tienen que demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados que son planificados. Eh, para, para, si no son adecuados, realizar adecuadas correcciones con acciones correctivas. Para dar cumplimiento se debe establecer indicadores entonces que van a medir la tendencia del proceso. Entonces se va a tener en cuenta distintos aspectos como la medición, que debe ser simple, debe exigir un número apropiado, un tablero de control con varios indicadores. Se realizará también una valoración periódica de la utilidad que tenemos de ese indicador. Podrán estar basados en datos procedentes de otros procesos también, o datos históricos. En cuanto entonces este seguimiento y medición, entonces hace que la organización deba medir y hacer seguimiento de estas características para verificar que se cumplen estos requisitos. Esto se debe realizar en determinadas áreas o etapas apropiadas del proceso en la cual estamos realizando el producto. Entonces se van a seleccionar un método de medición entonces para asegurar que los productos sean conformes. Entonces vamos a determinar las características, a medir la documentación y ciertos criterios de aceptación, pruebas o mediciones que son por ahí legales o reglamentarias, y otra cosa a tener en cuenta es la calificación o competencia que tenga el personal para poder realizar estas mediciones. Y después tenemos la localización, en qué puntos del proceso voy a hacer esta secuencia de medición. Acá hay un instructivo sobre un método, por ejemplo, de cómo realizar un instructivo de trabajo sobre medición del espesor de pared con un determinado instrumento de medición, en este caso por ultrasonido. El control estadístico del proceso, el llamado CEP, es detectar precozmente entonces la presencia de causas especiales de variabilidad con el fin de eliminarlas si son desfavorables. La gestión de calidad entonces en todos los procesos de fabricación es una de las actividades más importantes de la empresa, que se apoya, aunque ya sabemos, en estadística y gráfico de control. Mantener el sistema entonces adecuado, en los controles adecuados, las técnicas que vamos a utilizar, como dijimos, la metodología, los ensayos que vamos a hacer, el tipo de instrumento, tiene que ver con los cambios y en especial con la tecnología. El control de calidad entonces va a ser son mecanismos y acciones y herramientas empleadas para detectar errores, asegurar que los productos cumplan los requisitos y que si no cumplen sean eliminados. Las metodologías o pruebas de muestreo se deben verificar estas características, donde se van a eliminar los productos defectuosos y si hay posibilidad también de reutilizarlos, recuperarlos. Entonces, el control de la calidad también es conocer las especificaciones establecidas por la ingeniería del producto y proporcionar entonces asistencia al departamento de fabricación para que tome nota de estas posibles variaciones que detecta. También la recolección de datos se presentan al departamento para que tome determinadas acciones correctivas. Entonces, dentro de los objetivos de las gráficas de control por variables es mejorar la calidad, determinar la capacidad del proceso, tomar decisiones con respecto a las especificaciones del producto, si están dentro de las especificaciones, las decisiones con respecto al proceso de producción, y decisiones con respecto a qué hacemos con los productos que son separados o se deben liberar o reprocesar, clasificarlos, reparar. El control estadístico entonces abarca generalmente otra herramienta como las 7H que están relacionadas: el diagrama de Pareto, diagrama causa-efecto, diagrama de flujo, diagrama de dispersión, histogramas, etc. Esto ya habíamos visto. Bueno, el control estadístico tiene la influencia del proceso sobre las 6M que están actuando, que provocan variaciones. Tenemos la inspección
o muestreo estadística también se seleccionan los productos buenos y los malos se reprocesan o son desechados, ¿no? Este es el modelo básico. Entonces tenemos el proceso, el sistema de medición. A la salida se detecta la causa asignable en la cual se pueden tomar acciones, se identifica la causa raíz, ahí se hace un pequeño PDCA, se implanta la acción correctiva y después se verifica. Dentro del método para mejorar tiene 7 fases, que es identificar la oportunidad de mejora, analizar el proceso actual, desarrollar soluciones, implementar cambios, estudiar qué pasa al medir o evaluar, después, si estamos bien, estandarizar la solución y hacer planes a futuro para continuar con un mejoramiento continuo del PDCA ascendente. Bueno, vamos a ver una clasificación de los métodos estadísticos de control de calidad, el control estadístico de procesos mediante el gráfico de control, que son por atributos y por variables. Ahí están los ejemplos: peso, velocidad, longitud para variables, por atributos sobre lo cualitativo. En la parte de muestreo, con sus planes de muestreo, también puede ser por atributos y por variables. La gráfica de control, entonces, se van a presentar dos situaciones. Cuando se introduce por primera vez, suele ser el control estadístico suele estar inestable. A medida que se van identificando las causas asignables, se emprenden estas acciones correctivas, se va volviendo más estable. También hay una forma de hacer pruebas, evaluar ideas y ver qué pasa, tomar decisiones debido a cómo me salen estos puntos graficados, y podemos verificar si fue buena o mala esa acción que tomamos sobre el efecto en el proceso. Vamos a ver las causas naturales comunes, que son las comunes o aleatorias, son las que es difícil identificar, también llamadas no asignables, que tienen que ver con variaciones aleatorias, que son de temperatura, humedad, variaciones de comportamiento o desgaste del equipo. Las causas asignables, las no naturales, son las que son originadas por motivos concretos, que pueden ser objeto de estas mejoras, que son identificables y son causas de variaciones muy grandes, como por ejemplo la utilización errónea de máquinas, errores en el método de trabajo, errores en la ejecución del proceso, falta de formación del trabajador, etc. Acá vemos un gráfico que ustedes ya conocen. Tenemos los límites superior e inferior, el valor de la media central, y por ahí un punto acá, el punto de la pieza número 29, que tengo un punto fuera de control. Entonces, acá dentro de los límites superior e inferior tenemos la variación natural por causas fortuitas, que son las aleatorias, y por fuera de esos límites superior e inferior tenemos la variación no natural, que tienen que ver con causas asignables presentes. Es otra manera de representar. Acá tenemos los límites superiores y los valores de media. Igual nosotros tenemos una unidad donde volvemos a dar bien control estadístico por variables y por atributos. Acá también, luego de hacer una determinada mejora, podemos ver que se va achicando y se vuelve más estable el proceso. Bueno, hasta acá llegamos. Tenemos la actividad 1, entonces, para que lo vayan viendo. Bueno, que estén bien. Hasta pronto.